a todos ustedes que vinieron hoy, esta noche, y especialmente a los que no hablan español, que thank you for coming. Un poquito. Thank you so much. I wish we could do this bilingual, but we'll never finish. So, but I'll try. Entonces, y especialmente a mis hermanos que han mantenido la antorcha encendida en la noche de formación, Kelly, Ariana, Mario, Aileen, Angie, porque yo sé que es un sacrificio, pero también sé que lo hacen con mucho amor. Y bueno, pues vamos a comenzar este tema que está muy, pero que muy candente en este momento. El tema se llama Es hora de actuar. Y yo principalmente quiero enfocarme en lo que es las causas de fondo, the root causes, de lo que estamos viviendo en este momento, y no tanto los aspectos técnicos. Pero sí habrá tiempo al final para cualquier pregunta que quieran hacer sobre lo que está sucediendo en este momento, y podemos proveer esa información. Y es un tema muy apropiado también porque hoy es la fiesta de Nuestra Señora de Fátima. Y lo que estamos viviendo hoy es lo que Nuestra Señora de Fátima profetizó. Ella nos dijo que Rusia iba a regar todos sus errores por toda la tierra. Y esta cultura de muerte en que estamos sumidos son precisamente esos errores. Porque no se trata solamente de una ideología política, sino se trata de una filosofía de vida, una ideología de lo que es el ser humano, de lo que significa ser humano y su dignidad. Entonces ese sistema es un sistema que degrada la dignidad del ser humano, y yo creo que a eso se refiere Nuestra Señora cuando dijo que todos los errores el error de Rusia iba a ser regado por toda la tierra, y ciertamente vivimos en un mundo hostil a los valores cristianos, por todos lados, no solamente aquí en Estados Unidos. Entonces, yo quiero que me acompañen con la oración al Espíritu Santo, a pesar de que estamos en oración desde que llegamos. Y gracias, hermanos, siempre me hacen llorar ustedes dos con sus meditaciones y sus cantos y su oración cantada. Me emociono, me inspiran. Así que estamos siempre en oración desde que estamos aquí, pero vamos a todos a recitar esta oración al Espíritu Santo, que todos la conocemos. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La razón por la que estamos recitando esta oración al Espíritu Santo es porque precisamente esa es la cura, esa es la sanación de este mundo, ¿verdad? El Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué vamos a hablar esta noche? Pues en el año 1973, Estados Unidos fue el segundo país en el hemisferio occidental en legalizar el aborto provocado, el aborto a petición, sin restricción hasta el momento del nacimiento. El primer país fue Cuba en el año 39. 49 años después, la misma Corte Suprema, compuesta por 9 jueces diferentes, no los mismos 9 jueces, se prepara para revocar esa ley federal, esa ley nacional, y devolver a los ciudadanos, a ti y a mí, la voz y el voto frente a esta injusticia. Y yo sé que aquí todos somos de diferentes países y estamos sufriendo también este escornio en nuestros países. Y precisamente en Colombia se llegó a legalizar ahora el aborto a las 24, 26 semanas, algo así, hasta las 26 semanas. O por un lado, el país que regó este error por todo el mundo está avanzando, y por otro lado los países nuestros que siempre se mantuvieron fuertes en el tema de la vida, pues están sufriendo. Entonces, ¿a qué se debe? Esto no sucedió de la noche a la mañana, el hecho de que después de 49 años de tener una ley federal de aborto, una ley nacional que
sin restricción, hermanos, piensen lo que estamos hablando, aborto a petición hasta el momento del nacimiento, sin restricciones y por cualquier razón. Eso es lo que hemos tenido por 49 años. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo hemos llegado aquí? Que por lo menos vamos a ver esta ley revocada, si Dios quiere. Vamos a ver esta ley revocada. ¿Cómo hemos llegado aquí? Porque es que después de 50 años, el movimiento Pro Vida no ha cesado de orar y de trabajar y servir para proteger a los seres indefensos en peligro de morir por el aborto, para salvar a la mujer de esa violencia contra su misma naturaleza y para destituir ese mandato federal. Hemos sido muy exitosos en lo primero y en lo segundo, pues se han salvado muchas vidas, restaurado muchas familias. Siempre han habido más centros de ayuda a la mujer que centros de aborto en este país. Pero en el área de acción política y legal hemos fallado en tal magnitud que el daño a la familia y a la sociedad ya es irreparable. Cientos de millones de seres humanos exterminados en un genocidio mundial sin igual. La descomposición de la familia a nivel mundial. El nivel de reemplazo de la tasa natal en negativo. El aumento del tráfico humano y la violencia sexual. Todo esto es debido a una mala comprensión de los principios de la fe, revelada por la oposición a tomar cartas en el asunto por los mismos católicos. A nosotros en Castos por Amor nos toca muy de cerca este tema, porque el tema del aborto es una consecuencia de una sexualidad desenfrenada. Por eso siempre decimos que la castidad es el antídoto al aborto. Entonces a nosotros nos toca muy de cerca y yo siempre he insistido que todos los ministerios de la iglesia tengan un espacio para defender la vida dentro de su ministerio y para movilizar a sus seguidores o a sus miembros a defender la vida de todas las maneras que aquí conocemos. Regreso. Ustedes dirán, Jackie, yo pensé que ibas a decir algo diferente, que ibas a hablar de que obviamente estoy mencionando que la castidad es el antídoto, entonces todo esto que estás hablando es debido ¿a qué? ¿A que no hay castidad? No voy a hablar de eso en este momento, porque voy a hablar de algo que no se habla mucho, y es cómo hemos fallado nosotros los católicos, que tenemos la verdad, que la iglesia es nuestra abanderada en la verdad y en la defensa de la dignidad del ser humano. Existe un asentimiento silencioso de que los católicos no deben llevar sus puntos de vista morales al discurso político, y menos aún involucrarse en el debate público como católicos. Un gran ejemplo de ello son los actuales dos figuras políticas más poderosas del mundo libre de hoy. ¿Quiénes son? Nancy Pelosi y Joe Biden, ambos que proclaman públicamente su fe católica. Sería fácil descartarlos a ellos dos y decir, no, ellos no son católicos verdaderos, pero están legitimados o legitimizados, como se diga, por el apoyo público que siguen recibiendo de líderes católicos, representantes de la iglesia y católicos practicantes en general. Ellos sí se pueden llamar católicos porque muchas personas los siguen. Católicos dicen, no, yo también soy así. Y no solamente nosotros los laicos, sino también líderes de la iglesia. La razón por la que muchos buenos católicos caen en esta trampa es porque tienen una visión equivocada de la fe. La oración aumenta la fe, pero la fe se forja en la acción. Les voy a leer una cita de EWTN, de los teólogos de EWTN, sobre la fe. La Biblia nos dice que debemos tener fe para ser salvos, Hebreos 11. ¿No es la fe nada más que creer y confiar? Escudriñando las Escrituras, vemos que la fe también implica asentimiento a la verdad de Dios, 1 de Tesalonicenses. Obediencia a Él, Romanos 1. Y actuar en amor, Gálatas 5. Estos puntos que se refieren a las obras son tan cruciales como creer y confiar en la definición de fe.
Si los católicos ponen sus valores a un lado en la política por el bien de la democracia, entre comillas, y la inclusión, entonces están negando el propósito mismo del sistema político, lo cual es representación. Si los católicos no dejan oír sus voces en el gobierno, entonces nuestra fe está muerta, porque la fe sin obras está muerta. El Papa Francisco dijo que la política es la forma más alta de caridad, y yo estoy 100% de acuerdo con él. La Iglesia Católica, fundada por Cristo, tiene la responsabilidad de formar una sociedad cristiana, pero es a través del gobierno que creamos y protegemos una sociedad cristiana. La Iglesia tiene la responsabilidad de proclamar la dignidad de la persona creada a imagen y semejanza de Dios, pero es a través del gobierno que podemos dar voz a aquellos que no tienen voz. La Iglesia tiene la responsabilidad de cuidar a los enfermos, a los pobres y a los débiles, pero es a través del gobierno que podemos ofrecer un refugio seguro para todas las personas marginadas y subrepresentadas. La Iglesia tiene la responsabilidad de proteger a los hijos de Dios de su destrucción, pero es a través del gobierno que construimos una cultura de vida. Pero si el gobierno no está infundido con valores cristianos, entonces el gobierno no va a actuar sobre esos valores, sino sobre los valores en los que vive. Y a eso se refiere Nuestra Señora de Fátima. Esos son los errores que se han regado por todo el mundo. Los antivalores cristianos, el anticristo, son los valores que estamos viviendo hoy. Si los católicos no actúan en el gobierno como católicos, entonces ¿de qué nos sirve ser católicos? ¿Acaso nos dice el Señor en Mateo 5, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. ¿Qué está sucediendo con los católicos hoy en día? Están siendo humillados, desechados, pisoteados. El católico que está viviendo sus valores y llevándola a la luz pública. Ustedes son la luz del mundo. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Palabra de Dios. La razón por la cual el gobierno aprobó el asesinato de seres humanos en el vientre materno durante 49 años en este país es porque los católicos han ocultado sus valores morales en la política. Nuestras calles están empapadas de la sangre de los inocentes, porque hemos estado en silencio por el bien de un falso proceso democrático, entre comillas. Pero más aún, y aquí viene la parte importante, porque nunca hemos reconocido la humanidad de los niños en gestación y por tanto su derecho a vivir lo hemos puesto al mismo nivel que otros derechos humanos. Y hermanos, eso es una mentira desde las profundidades del infierno. El derecho a la vida es primordial por encima de todos los derechos humanos. Les voy a contar una historia para pensar. Hace mucho tiempo, un matrimonio joven llegó a un pueblo llamado Belén, después de haber pasado varios días caminando bajo el sol del desierto y las noches heladas. Llenos de polvo, hambrientos y exhaustos, buscaron posada, pero nadie pudo acomodarlos, aún sabiendo que la esposa estaba a punto de dar a luz. Al parecer no había cupo, y quizás, al ver la condición de la mujer, nadie quiso hacerse cargo de esa situación, pues en ese tiempo no habían hospitales ni primeros auxilios. De hecho, en ese entonces había que hacer muchas preparaciones para el momento del parto, y las mujeres de la familia viajaban de antemano para ayudar a la madre y prepararlo todo. Es de esperar que nadie quisiera hacerse cargo de ese problema, y menos para ayudar a dos extraños. Por fin, el dueño del hostal les permitió pasar la noche en el establo junto con los animales. Gracias a Dios, tanto la mamá como el niño sobrevivieron estas circunstancias y la familia se estableció en el pequeño pueblo
que en un principio les había negado acogida. No habían pasado 2 años cuando la familia se vio nuevamente amenazada, esta vez por el mismo gobierno, quien mandó a matar a todos los niños menores de 2 años del pueblo. Ya sabemos cómo terminó esa historia. Les pido que consideren lo que es más doloroso: no dar refugio a María y José en su mayor necesidad, o querer matar a su hijo recién nacido. Sí hay una escala de valores donde el derecho a vivir está por encima de todos los derechos humanos. De hecho, no hay comparación, pues el efecto es exponencial. El ser humano es la fundación y la razón de todos los derechos. Si eliminamos al ser humano, eliminamos todos los derechos en la sociedad. Para resumir, nosotros los católicos tenemos el serio y grave deber de participar en el proceso político donde vivamos. Aun si no tenemos permiso para votar, debemos educar a los demás y ser voz de los que no tienen voz. Y en unos momentos le voy a pedir a mi hermano Arturo que dé un pequeño testimonio sobre esto. En unos momentos, todavía no termino. Pero recuerden, todos podemos hacer la diferencia. Y no todos tenemos el derecho a votar en este país, en este momento, pero sí podemos hacer la diferencia. El valor primordial del católico es apoyar, promover y defender la dignidad del ser humano. El primer valor es el derecho a vivir. Si no actuamos para defender ese primer derecho fundamental, nuestros esfuerzos y buenas intenciones por defender otros derechos serán nulos a corto y largo plazo. Estaremos cavando nuestra propia tumba y la de los hermanos que decimos defender. Voy a terminar esta parte porque podemos hablar de este tema, pero en la parte técnica. Pero a eso quiero que ustedes hagan preguntas y comentarios. Y quiero terminar con este poema que se llama Primero vinieron. Fue un poema que escribió un pastor luterano alemán, Martin Niemöller, en el año 46, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Y él fue una mea culpa de cómo los intelectuales alemanes habían cerrado sus ojos, habían vuelto su mirada y habían dejado que los nazis acabaran con todas las diferentes estratas de las personas en la sociedad hasta que llegaron a los judíos y al holocausto. Y han habido muchas variaciones y adaptaciones de este poema para ilustrar algo por el estilo. Entonces esta es mi variación. Eso viene así. Primero vinieron por los no nacidos y yo no dije nada, porque no quería imponer mis creencias. Luego vinieron por los deshabilitados, y yo no dije nada, porque sentí que era compasivo. Luego vinieron por los discapacitados mentales, y yo no dije nada, porque pensé que no haría ninguna diferencia para ellos. Luego vinieron por los enfermos, y yo no dije nada, porque pensé que aliviaría su sufrimiento. Luego vinieron por los ancianos, y yo no dije nada, porque pensé que era solo justo. Luego vinieron por mí, y ya no quedaba nadie más para hablar por mí. Entonces, hermanos, la lección aquí es, si no defendemos con nuestra voz y nuestro voto en la arena pública, en la opinión pública, a la hora de votar, el derecho a nacer y de la vida, no importa quién sean los candidatos y no importa qué es lo que los otros candidatos están promoviendo. Si un candidato defiende la vida, lo más probable es que defienda la vida en toda su etapa, inclusive contra la eutanasia, contra la experimentación con embriones, contra la manipulación de las personas, ¿verdad? Porque no hay tema más no popular, ¿verdad?, que el tema del aborto. Y si un candidato te dice, yo voy a defender la vida, aunque uno tenga ciertas reservas sobre esa persona,
aunque uno tenga ciertas cosas en su librito que dice, bueno, esta persona no va a apoyarme con lo de la pena de muerte, que yo quiero que se abolish la pena de muerte, esta persona. Pero si esa persona tiene el valor de decir públicamente, yo como político voy a defender la vida del niño no nacido, que es el más vulnerable, el que no se puede ver, el que no se puede tocar, el que no importa si lo mataron, ¿por qué? Porque la sociedad entera está a favor de eso. Esa persona va a defender tus derechos y todos los demás derechos que tenemos en nuestras listas. Créanme que así es. Lo hemos visto a través de los 50 años del movimiento Pro Vida en este país. Si votamos por la vida, estamos votando por nuestro futuro y el futuro de todas las personas que nosotros creemos. Porque una sociedad que se construye bajo la sangre de los inocentes no dura, se desmorona. Entonces lo que nosotros queremos construir en el futuro para nuestras familias, para nuestros amigos, para nuestros países, no va a llegar nunca, nunca va a ser, porque la sociedad está impregnada de injusticia, de inmisericordia, de desamor, de egoísmo, de violencia. Porque si no se defiende al más vulnerable, no se defiende a nadie. Entonces siempre tenemos que optar, aunque todo parezca estar en contra de nosotros, siempre tenemos que optar por defender al más vulnerable. Esa es la medida de una sociedad justa, cómo tratan a los más vulnerables. Entonces yo les pido que consideremos esto, todos los que están escuchando este tema, y que lo escucharán después más adelante, que consideren esa verdad, porque yo sé que todos tenemos las mejores intenciones. El ser humano no actúa mal por gusto, porque quiere ser malo, sino porque no tiene información. El Señor dijo, mi pueblo perece por ignorancia. Entonces, demos la información. Primero, tenemos que acogerla nosotros mismos y decir, esto es fundamental. Y si esto no se da, más nada se va a dar. No importa lo que me haya prometido quien sea. Entonces yo le quiero pedir a mi hermano Arturo, si se le puede pasar el micrófono, para que él cuente el testimonio de cómo él está siendo voz de los que no tienen voz y dando su ejemplo a valer, a pesar de que no tiene el permiso para votar. Déjame pararme al lado de mi jefa. Me vas a dar un bono por esto, ¿verdad? Bueno, buenas noches. Sí, uno de mis trabajos es este, ¿no? Llevar este mensaje a las personas que tienen esa posibilidad de votar. Yo no tengo esa posibilidad de votar, pero me gusta educar a la gente. Y una de las cosas que decía Jackie y que me gustó mucho es que si uno no tiene derecho a la vida, no tiene derecho a nada. ¿De qué vamos a defender que si el derecho de los handicaps, derecho de lo que sea, a la educación, si no tienes derecho a la vida, no tienes derecho a nada? Entonces me toca ir a mí de puerta en puerta, tocando casas y hablando y llevando el mensaje. Mire, saben ustedes que hay elecciones pronto para gobernador, para senador, para congresista. Mucha gente me dice sí, mucha gente me dice no. Y uno de los mensajes que yo les doy es este. El doctor Martin Luther King decía esto: a mí no me sorprende la maldad de los malos, porque esa es su naturaleza, ¿verdad? Me sorprende la indiferencia de los buenos. ¿Cómo somos nosotros los buenos, los que sabemos que tenemos la razón y que somos tan fríos a la hora de tomar acciones? Yo me recuerdo que a mí en la escuela me decían cosas como este. Yo me imagino que a muchos de ustedes, no sé a cuántos de ustedes, hablaban diciendo cosas como que el Che Guevara era un héroe. A mí me lo dijeron en mi escuela. Yo me recuerdo de eso. Que Fidel Castro era el único personaje que había sido capaz de pararse de frente y firme delante del imperialismo yanqui. Eso me lo dijeron a mí. Entonces, con esto quiero decir es cómo yo me sorprendo y admiro la izquierda radical, la izquierda. La sorprendo porque ellos son bien unidos y bien perseverantes, lo que no somos nosotros.
lo que supuestamente tenemos la razón. Ellos son tan unidos y miren, tienen años y años y años llevándonos doctrina, envenenándonos, mandándonos mensajes a nuestros jóvenes en los colegios, en las universidades, y nosotros que supuestamente somos los que tenemos la razón, no hacemos nada, somos fríos. Yo me sorprendo cuando una persona, a mí no, me gusta más cuando una persona yo le toco la puerta y me dice, no, yo soy a favor del aborto y punto, y ok, que, bueno, por lo menos ya yo sé lo que él piensa. O que una persona me diga, no, qué horror, el aborto es lo más malvado que hay. Ok, me gusta, pero que una persona me diga, bueno, es que yo no sé, es que déjeme estudiarlo a ver, pero ¿qué es lo que vas a estudiar, chico? ¿Estás a favor o en contra del aborto? Es que tengo que pensarlo y leerlo. Yo digo, caramba, ¿qué es lo que tienes que pensar y leer? ¿Estás a favor o estás en contra? Como dice la palabra de Dios nuestro Señor, los quiero fríos o calientes, porque tibios, ay, qué horror, ¿verdad? Entonces es eso, es llevar ese mensaje. Tenemos que defender a la vida, como decía ella, que cuando yo no defiendo la vida desde el momento de la concepción, y a mí, bueno, lamentablemente todos los mensajes que yo doy no me gusta, que es el término medio, ¿verdad? Porque está como largo. Y mucha gente me lo dice también, me dice, 5 meses, qué horror. 5 meses, hasta 5 meses es la ley que se está proponiendo, hasta 20 semanas para evitar que las personas aborten. Yo digo, bueno, yo tampoco estoy muy de acuerdo con eso, yo quisiera que fuera menos y quizás que no fuera nunca, ¿no? Pero por lo menos aquí en el estado de la Florida tenemos la, vamos a decir, entre comillas, bendición, que son 15 semanas, que son 3 meses y medio. Pero hay estados como California que están tratando de implementar una ley espantosa y diabólica, que a mí me parece tan horrorosa que todavía no lo puedo creer, que es para que el niño ya nació, ¿verdad? Sobrevivió al aborto, nació ese niño, y la mujer tiene hasta 28 días para asesinar a su hijo. Tiene el derecho a hacerlo. Eso se está es un proyecto de ley para California. Es una cosa espantosa. Entonces la gente me dice, no, eso es mentira, eso es ustedes que están sus fake news tratando de engañarnos. No, busquen la información, está ahí, búsquela, sí existe esa información. Entonces nosotros tenemos que estar activos. Ese es el mensaje mío, estar activos, ser como envidiar lo que hace la gente de izquierda, envidiar eso, esa unidad, esa fuerza, ese activismo, ser activo. Nosotros tenemos que ser así, porque nosotros tenemos la verdad. Nosotros tenemos la verdad. Ay, perdón. Está bien. Pero cuenta un testimonio de una persona con la que hayas hablado que haya cambiado de idea. Hoy hablé con un señor y entonces yo le digo al señor, bueno, usted sabe que Ron DeSantis está a favor de la vida, le está tratando de llevar un proyecto de ley para que las niñas no vayan a los centros de aborto solo. Y entonces él me dice, a mí me gusta Ron DeSantis, lo que no me gusta es la maldad que está haciendo con Disney. Y yo le digo, ¿y cuál es la maldad que está haciendo con Disney? Bueno, los está atacando, porque Disney es una... Yo le digo, bueno, pero usted sabía que el año pasado 2.2 millones de suscriptores se fueron de Disney. ¿Y por qué se fueron? ¿Usted se ha preguntado eso? Disney perdió en acciones 63 mil millones de dólares. ¿Y por qué fue eso? Entonces, él me dice, bueno, yo no sé, eso no fue porque lo hizo Ron DeSantis, es que la gente se está dando cuenta, los padres de familia, las ideologías tan malvadas que está haciendo Disney. Ellos están haciendo un marxismo, eso lo hablé hoy con un señor. Ellos están haciendo un marxismo a través de las ideologías de género, o sea, la lucha del hetero contra lo que sea, el LGTBIQ. Entonces, que ya yo no sé si es así o le habrán agregado una letra más o no sé. Bueno, plus, como dice Mauricio. Entonces, eso es marxismo. Esa lucha de clases es marxismo. Las ideologías lo que buscan es todas las ideologías son materialistas, anticristianas y lo que buscan es el poder. A ellos no les interesa si es verdad o mentira lo que ellos promueven, ellos lo que buscan es una lucha de clases para ellos, dentro de esa lucha de clases, agarrar el poder, ¿verdad?
Entonces, pero bueno, eso yo se lo digo al señor. El señor sí entiende la palabra marxista, porque era un cubano de esto, un señor bastante mayor. Él sí entiende lo que es marxismo y me dice, ¿de verdad? Me dice él. Entonces eso es lo que es Disney. Yo le digo, sí. Ah, no, 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 tiene razón Di Santi. La verdad es que hay que luchar contra el marxismo, me dice él. Yo ahora sí voy a votar por él. Entonces, es lamentable cómo nos engañan, ¿verdad? Cómo nos meten información. También hablé hoy con una señora cubana también que me dijo, no, yo estoy a favor del aborto porque una mujer puede hacer con su cuerpo lo que le dé la gana. Yo le digo, pero mire señora, lo que está promoviendo el gobernador es que sencillamente los padres vayan acompañen a sus hijas menores de 18 años a los centros de aborto. Ella me dice, pero qué horror, la pobre niña se va a sentir deprimida porque va a ir con el padre. Y yo le digo, mire señora, si un padre responsable debe acompañar a su hija al dentista porque puede agarrar una infección, se puede sangrar, puede hacer lo que le pase. ¿Usted cree que no sea correcto que el padre acompañe a su hija al centro de aborto? Entonces ella se queda pensando así como que, bueno, yo creo que en esa sí él tiene razón. Yo digo, wow, de verdad, solamente esa. En muchas tiene razón, pero bueno, yo le digo, bueno, gloria a Dios que por lo menos entendió esa, ¿verdad? Por lo menos le llegó una. Dice, bueno, esa es una de las razones, pero en muchas otras no tiene razón. Yo digo, bueno, gloria a Dios que entendieron algo. Enseña tu camiseta atrás. Dice, vote por mí. I vote for life. Bueno, esa es mi camiseta. Gracias, Gracias. Arturito. Estados Unidos fue el segundo país en el hemisferio occidente que legalizó el aborto a petición hasta el momento del nacimiento sin restricciones por cualquier razón. El primer país fue Cuba en el año 39. ¿Qué fue lo que logró eso en el año 1973 en Estados Unidos? Un caso que fue delante de la Corte Suprema que tiene por título Roe versus Wade. Llevamos ya casi 50 años con esa ley federal. ¿Qué hizo esa ley? Esa ley estipuló que Roe versus Wade es un derecho constitucional, que el aborto es un derecho a la privacidad de la mujer, que es constitucional y por tanto tiene que ser la ley del pueblo, la ley del país. Entonces, yo no sé si ustedes, hasta a mí a veces no me doy cuenta, pero Estados Unidos no es un país como el de nosotros. Estados Unidos es un país que está compuesto de varios pequeños países, se pudiera decir. 50 pequeños países. Eso es una federación de pequeños países que todos se rigen bajo una ley nacional, bajo leyes y un gobierno nacional, pero que cada estado o pequeño país es independiente. Antes del año 73, habían algunos estados donde, casi todos los estados, porque era normal que el aborto fuera multado, que no fuera legal, tenían algunas leyes en sus constituciones estatales que prohibían el aborto. Algunos estados ya habían progresado aceptando el aborto, como Nueva York, etcétera, los estados más liberales. Pero aún en ese ambiente donde la mayoría del país era provida o era conservador en las leyes en cuanto al aborto, el fallo de Roe v. Wade fue a la corte. Y estos 9 jueces que no fueron elegidos por el pueblo, sino por los presidentes anteriores, porque el presidente es el que elige y nomina a los jueces de la Corte Suprema, y el Congreso los aprueba, decidieron que este caso, votaron a favor de que el aborto se legalizara a nivel nacional. Entonces impusieron esta ley sangrienta y violenta a todos los ciudadanos de Estados Unidos. Yo he hablado con personas yo he trabajado con personas que estaban ahí en ese momento, líderes de la Iglesia Católica que vivieron esos momentos, y me dicen que nadie se podía creer que eso hubiera pasado. O sea, ellos pensaban, no, esto no va a durar, en unos meses esto pasa algo, la iglesia va a actuar, los obispos van a actuar y el gobierno va a bajar, porque esto es un desastre, esto no puede ser. Y resulta que no fue así. A pesar de que estos líderes católicos, porque fueron los líderes católicos laicos, los que enseguida que pasó esa ley,
se empezaron a organizar y empezaron a luchar en contra de esta ley. No fueron los cristianos, protestantes, ni nadie, fueron los católicos, y eso es algo de lo que estamos muy orgullosos en nuestra iglesia, pero no fue no fue la iglesia oficialmente, sino fueron líderes católicos que se unieron a trabajar. Esos son los pioneros del movimiento Provida. Fueron laicos, sí. Fueron laicos, y uno de ellos, el que llaman el padre del movimiento Provida, el padre fue un sacerdote, el padre Paul Marx, un monje benedictino. Yo trabajé con el padre Paul Marx y trabajé con Magali, que le dicen que ella es la mamá del movimiento Provida en Latinoamérica, la fundadora. No es la fundadora, pero le dicen she's the mom, porque trabajó muchos años con Latinoamérica. Entonces, ¿qué sucede? Que esto de un plumazo legalizó el asesinato de los niños en el vientre materno en todos los Estados Unidos. La gente se quedó en shock, se quedaron frías, aunque empezaron a trabajar, pero el resto del país se quedó así, y así quedó por 49 años. Mientras el movimiento Provida fue creciendo y ganando fuerzas y ganando conocimiento y recursos, empezaron a haber todo tipo de actividades como los centros de ayuda a la mujer, como la reconciliación posaborto y sanación posaborto, la educación, los panfletos, los videos, todo esto empezó a salir, pero casi de inmediato. La Marcha por la Vida surgió exactamente al año de haberse cumplido ese mandato, en el año 74. Y fue por una mujer católica, una ama de casa, Nellie Gray, que estaba en su cocina y dijo, tenemos que hacer algo. Y ella lo organizó. O sea, no fueron grandes organizaciones, porque la gente estaba en shock. ¿Qué sucede? Que los estados, de hecho lo que hace la ley de Roe v. Wade es que le quita el poder a los estados de poder pasar ninguna ley que sea conflictiva con esa ley federal. Entonces, solamente dice que el estado tiene un interés de sus propios intereses en poder abogar en contra de esta ley en el tercer trimestre. Pero el estado, o sea, mientras que no sea una carga muy grande a la mujer. Y como la ley de Roe v. Wade también definió la salud de la mujer por cualquier razón, no estamos hablando de la vida de la mujer ni de nada, estamos hablando de la salud de la mujer emocional, mental, psicológica, hasta económica. Todo eso entró en la definición de salud de la mujer. Por eso los estados siempre han estado amarradas las manos. Nosotros los ciudadanos hemos estado amordazados, no hemos podido votar por leyes que verdaderamente protejan la vida del niño por nacer y a la mujer, porque ese es otro aspecto del aborto, de que estamos muy confundidos, porque el aborto lo venden como salud para la mujer, salud reproductiva, derecho de la mujer, y es algo muy violento, muy dañino para la mujer, extremadamente dañino. De hecho, las primeras feministas, las primeras líderes del movimiento de derecho a la mujer en los Estados Unidos para darle el voto a la mujer a principios del año 20, todas eran providas, 100%, porque ellas decían que el aborto era una explotación de la mujer. Todo eso, el otro lado, como bien lo dijo Arturo, son muy astutos, y ellos se tomaron toda esa información, y hoy en día el pueblo en general solo conoce la información que el otro lado ha tomado, y no ha sido por falta de trabajo del movimiento Provida, ha sido porque tenemos a los medios, que son los que propagan la información, en contra de la verdad. Entonces no te ponen una foto de un bebé abortado, nunca te hablan de Provida, te hablan de pro-abort, de pro-choice o anti-aborto. O sea, tienen una manera de llevar la propaganda muy salvaje. O sea, ellos no han permitido por 49 años que se hable bien, que se dé la verdad a conocer del aborto y de lo que el aborto hace en la mujer. Todos los años en la Marcha por la Vida, por ejemplo, las organizaciones pro vida hacen un rally al frente de la Corte Suprema donde ponen a hablar a personas que han sufrido de un aborto, víctimas del aborto, mujeres, que hay millones y millones de mujeres. Se calcula que 1 cada 4 mujeres ha tenido un aborto de 20 a 45 años en este país. Yo sé que alrededor del mundo igual. Entonces, estas mujeres se ponen frente a la Corte Suprema. ¿Ustedes creen que los medios le están dando espacio a estas declaraciones que se hacen frente a la Corte Suprema el día de la Marcha por la Vida? Búsquenlo y no lo van a encontrar. No las ponen en las noticias. Y si ponen algo, es para burlarse de lo que están diciendo. Estas son personas fanáticas, radicales. Entonces, esa es la herramienta del mal.
Entonces volvemos otra vez. ¿Qué sucede con Roe v. Wade? Nos ha amordazado, no nos dejó a nosotros como buenos cristianos a decir en el estado de la Florida no queremos aborto. Entonces se han pasado muchas leyes para prohibir el aborto en ciertas etapas, porque nunca lo hemos podido prohibir completamente porque la ley federal anula cualquier esfuerzo basado en lo que Roe v. Wade decía. Y después otra ley que fue la de Pensilvania versus Casey versus Pensilvania, creo, que se fue en los años 80, surgió este caso frente a la Corte Suprema y fue peor, porque lo que hicieron fue que dijeron, bueno, los estados no pueden decidir absolutamente nada, poner ningún tipo de restricción al aborto antes de la viabilidad del niño. La viabilidad es la habilidad del niño de vivir fuera del vientre materno si nace prematuramente. Y la viabilidad del niño en el año 73 eran 28 semanas. Hoy estamos ya casi en las 20 semanas y seguro eso va a seguir disminuyendo el tiempo en que el niño va a poder nacer y el niño por nacer va a poder vivir fuera del vientre de su mamá porque la medicina está avanzando a pasos agigantados. Entonces, si la viabilidad del niño es a las 28 semanas, como dice la Corte Suprema, entonces nosotros no podemos poner ningún tipo de restricción. El Estado no puede poner ningún tipo de restricción. ¿Cuál es el resultado? Que un estado como la Florida, que es el ejemplo perfecto, un estado como la Florida, que tiene una ley en los libros sobre el aborto que dice que el aborto está prohibido el tercer trimestre, ¿verdad? El tercer trimestre son después de 7, 8 y 9 meses de embarazo. Está prohibido, pero tiene una excepción. Y la excepción es en casos de la vida de la mamá y de la salud de la mamá. Y solamente tiene que ser firmado por un médico. ¿Quién es el médico? El abortero. Al abortero le conviene que la mujer vaya al centro de aborto, que firme un papel, porque eso es en todos los centros de aborto, las mujeres tienen que firmar un papel quitándole la responsabilidad a los médicos o al centro si algo le fuera a suceder, y han habido muchas muertes por abortos legales, ¿ok? Porque el aborto es un procedimiento violento y peligroso. Entonces, esa mujer ha firmado todos sus derechos away, le ha pagado cientos y a veces miles de dólares al abortero en efectivo, ellos no aceptan planes de pago ni tarjetas de crédito, ¿ok? Y entonces el abortero puede decir, sí, ella necesita hacerse ese aborto aunque tenga el tercer trimestre. ¿Cuál es el resultado? En la Florida hay 55 centros de aborto, más todos los hospitales que no son católicos, ¿verdad? Los hospitales son los donde se realizan los abortos tardíos. ¿Qué sucede? De esos 55 centros en toda la Florida, 25 están aquí en Miami y en el sur de Broward. Y esos 55 centros son más que los 7 estados colindantes, que la suma de los centros que hay en los 7 estados colindantes a la Florida. Somos el tercer lugar en la nación para abortos procurados. No, en total. Y somos un lugar, porque los abortos tardíos, los abortos no se permiten en los estados colindantes, Georgia, Alabama, entonces los embarazos tardíos, entonces se los mandan acá. También los tardíos estamos siendo el cubo que recoge todos esos abortos. Ese es el resultado de la ley de Roe v. Wade. Entonces el movimiento Pro Vida, que siempre ha luchado para devolverle derecho legal al ser humano en gestación, lo primero, el gran objetivo, el gran target siempre ha sido revocar la ley de Roe v. Wade, para empezar. Porque al revocarla podemos trabajar a través de la política, a través del voto. Porque los políticos son los que nominan a los jueces. Los políticos son los que ponen leyes en los libros. Entonces, eso es lo que a través de la política hay que trabajar. Como les dije al principio, el movimiento Pro Vida ha sido muy exitoso en lo que es la oración y el servicio para acoger y ayudar a las familias, ¿verdad? Y a las mujeres para que no escojan el aborto. Hemos sido muy exitosos, pero en la tercera área del trabajo Pro Vida, que es la acción cívica, hasta ahora nos ha costado 49 años. Y como les dije, it's too late, it's a little too late. Ya es bastante tarde porque ya han muerto millones y millones y millones de seres humanos. Pero no solamente murieron esos seres humanos. ¿Se imaginan ustedes lo que ha hecho en la familia? Lo estamos viendo. Ha destruido a la familia. Y al destruir la familia se destruye la sociedad. Fíjense cómo todo vuelve otra vez a su raíz.
Si nosotros no trabajamos y nos olvidamos de todo lo demás, de verdad que hay que olvidarse de todo lo demás, en lo que se puede, en lo que cabe, ¿verdad? Tenemos que olvidarnos de todo y decir, esto es lo que tenemos que lograr. Si no logramos esto, este país no tiene marcha atrás. Este país no tiene marcha atrás. Y sabemos que hay muchos imperios que no han tenido marcha atrás y que se han destruido por inmoralidad, no porque eran poderosos. Y sabemos que países como Rusia y como China, donde esa filosofía anticristiana ha tomado raíces fuertes, porque Rusia era un país muy cristiano, no tanto China, pero Rusia sí. Esos países donde esa ideología ya ha cambiado las generaciones, no hay marcha atrás, no hay marcha atrás. Entonces nosotros estamos luchando a capa y espada en los Estados Unidos para que sea el último bastión de verdadera libertad. Eso no quiere decir que este país es perfecto y que no hay corrupción y que no hay avaricia y que no hay muchas otras cosas que están mal. Pero aquí tenemos, por lo menos, yo sí pienso que tenemos la esperanza de que este país vuelva otra vez a sus raíces cristianas. ¿Okay? Porque este país se fundó con raíces cristianas, sabemos que también masónicas, no digamos que no, pero eran raíces cristianas. Y que eso es lo que ha logrado que este país crezca y aumente en su riqueza y en su poder. Porque está utilizando al ser humano, o sea, este país, los seres humanos son los que producen, porque tienen la libertad de producir y de hacer algo bien. Y el gobierno precisamente está ahí para poder asegurarse de que no hayan injusticias, de que no haya corrupción. Pero si el gobierno en sí está corrupto, entonces nosotros nos toca, es muy difícil entrar en política hoy en día, porque es un campo de minas, un campo de minas para la persona que quiere vivir unos verdaderos valores. Pero hace falta que las personas empiecen a considerar tener esa voz y ese voto como candidatos políticos, que todos nosotros podamos trabajar en pos de eso y apoyarlos. Entonces, por eso esta noche en verdad el enfoque es en esa área de la acción cívica, porque fíjense que fue a través de la acción cívica que pudieron legalizar el aborto en todo el país. No fue a través de la educación religiosa, ni de que las personas fueran pobres. Yo siempre pongo el ejemplo de la Alemania nazi. Alemania era un país pequeño en comparación, y Alemania era un país de cristianos. Había muchos judíos, todo el mundo era cristiano, judío, era con una tradición judeocristiana, con esos valores. Todos eran personas educadas, ahí no había pobreza, no había mala educación en Alemania. Y sin embargo, estamos hablando también de una época donde la gente era más ingenua, donde no había social media, donde la comunicación no era como ahora. Pero Alemania se corrompió por el voto. Votaron por una persona y un partido que tenía estas ideas. Y entonces ahí fue por el voto, no eran porque eran no cristianos o porque eran ignorantes o porque eran pobres. Esa no es la excusa. Entonces, esta noche el tema es la acción cívica del católico. La acción cívica del católico. Que no se nos olvide lo importante que es actuar en la arena pública. Lo importante que es. Y yo les pido y les ruego encarecidamente, porque además los católicos bien formados tenemos muchos intereses y muchas preocupaciones, porque estamos viendo la injusticia quizás más que otras personas. El católico bien formado es muy sensible a la injusticia. Entonces vemos muchas injusticias en la sociedad. Entonces tenemos una lista de valores. Y entonces a la hora de votar o a la hora de ejercer nuestra voz o nuestro voto, Arturo no vota pero está ejerciendo su voz. Entonces tenemos toda esta lista de cosas que queremos defender y que queremos hacer. Yo les invito y les pido que enfoquemos nuestra vista como un rayo láser, a poder llevar ese sentir de que el ser humano, de la vida del ser humano, es el valor primordial. Redirigir, puede ser. No, a rescatar, esa era la palabra. Rescatar. A rescatar el valor de la vida humana, porque de ahí salen todos los males que estamos nosotros viviendo en este momento.
porque las personas no nos... Sabemos, en Castos por Amor tenemos una visión todavía más completa y más profunda, porque sabemos que eso es parte de esa visión egoísta, de esa visión que va en contra del amor, ¿no? Que queremos, o sea, el egoísmo y el centrismo de uno mismo, y sabemos que no nos importa la otra persona. En Teología del Cuerpo hablamos siempre de la manera en que está enfocada la pirámide de valores del ser humano. Dios es nuestro valor principal, el ser humano con su prójimo está en el medio, o sea, somos iguales, tenemos el mismo valor. Y abajo está en lo creado, la creación. O sea, que el ser humano le debe a Dios adoración y obediencia, al prójimo y tratarlo como a uno mismo porque estamos en el mismo nivel, y la creación está bajo nuestro dominio. Después del pecado original, esa pirámide se invirtió. Hemos puesto a la creación, believe it or not, en el primer puesto. Entonces, lo que nosotros creamos, lo que la creación, no solamente la nueva era y la madre tierra y todo eso, estamos hablando de lo que nosotros creamos también, o sea, el dinero, lo que sea, el poder, las riquezas, lo hemos puesto como nuestro Dios. En vez de tener a nuestro prójimo a nuestro nivel, ¿a quién hemos puesto a nuestro nivel? A Dios. A Dios lo tratamos a nuestro nivel. Y lo que está abajo de nosotros, ¿quién es? El prójimo. Y pisoteamos al prójimo. Esa es la inversión que hubo después del pecado original. Se distorsionaron las relaciones. Y por eso esa es la causa principal de que nosotros no veamos al prójimo con los mismos derechos y luchemos los unos por los otros. Pero, como les expliqué, está también eso de que tenemos una mala concepción de la fe. Mi fe en mi casa, mi fe en la iglesia, pero mi fe no en el ámbito público, mi fe no en el trabajo. O sea, yo, gracias a Dios, sé que mis hermanos de Castos por Amor tienen una gran prudencia y saben, están conectados con el Espíritu Santo, y yo sé que eso es ya otra cosa aparte. O sea, cuando una persona Dios te da la oportunidad de hablarle a alguien, evangelizar, no importa dónde estén, yo sé que lo hacemos. Pero no solamente estamos hablando de eso, estamos hablando de una conversación normal, donde no hay que hablar de la fe, simplemente hablar de lo que la fe nos enseña. Ah, no, porque estamos en un lugar público, en un trabajo, y estamos almorzando todos juntos y empiezan a hablar de las próximas elecciones, o lo que salió en la noticia. Mira lo que pasó en las noticias, mira aquí lo que dijo tal candidato, y mira lo que pasó en tal cosa. ¿Tenemos nosotros el valor de dar a conocer nuestro punto de vista, que va a ser contrario a lo que todos están hablando, y de poder explicarlo? Yo creo que tenemos el valor, quizás lo que nos falta es la información, educarnos para poder entonces hablar. Entonces, ¿saben lo que tenemos que hacer? Como se hace todo, aprender. En la casa, cuando estamos solitos, leer. ¿Qué dicen las personas sobre este tema? El pro y el contra. ¿Qué dice la iglesia? Y uno mismo poder desarrollar ese pensamiento para poder entonces dar a conocer, como dice San Pablo, para que puedas dar razón de tu esperanza. Amén. Te damos gracias, Señor, en esta noche, en la cual tú nos llamaste y nos elegiste para estar aquí, Señor, para escuchar este mensaje de vida, Señor. Este mensaje de vida, Señor, para que lo llevemos a nuestros hermanos, Señor, para que tu Espíritu Santo actúe a través de nosotros, para que la verdad se escuche, para que la verdad se haga presente en este mundo, que aunque esté tan perdido ahora mismo, Señor, tú no te has rendido, tú no te has dado por vencido, y tú confías en nosotros, Señor, para que la vida gane, para que la verdad brille, para que aunque sea un comentario que hagamos, Señor, toquemos los corazones de nuestros hermanos, de todos los que nos rodean, Señor, porque la verdad está ahí y tú has querido que nosotros la escuchemos para seguirla llevando, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú diste nuestra vida, tu vida, para que nosotros tuviéramos vida, Señor. Te queremos dar gracias, Señor, porque tu amor es desde siempre, Señor, desde el momento de nuestra concepción. Tú nos amas, tú tatúas nuestro nombre en tu mano, Señor, de amor,
Y todos esos niños que están muriendo, Señor, tú los amas, Señor, desde esa concepción, Señor. Y te queremos pedir perdón, Señor, por los momentos que quizá no hemos dicho, no hemos hablado la verdad, Señor. Gracias, Señor, porque tú tienes un plan para todos, Señor. Bendito y alabado sea el Señor. Bendito, Santo eres, Señor. Jesús. Santo, santo, Bendito eres, Señor. santo, Señor. Perdónanos, Señor, por las veces que no hemos defendido la vida, Señor. Haznos portadores y dadores de vida, Señor, con nuestro actuar, con nuestro pensar, con nuestro sentir, con nuestro hablar, Señor, con todo lo que somos. Que podamos ser fuentes de vida, Señor, y defender esos niñitos, Señor, que no tienen voz. Te entregamos, Señor, a todos los políticos que están a favor de la vida para que tú les sigas guiando. Y te pedimos por aquellos que están en contra de la vida para que sus corazones sean arrastrados por tu gran y maravilloso amor, para que sus corazones sean cambiados, para que ellos se puedan encontrar contigo, que eres la vida eterna, nuestra vida, nuestro pan de vida, Jesús. Gracias, Señor, por todos aquellos que levantan sus voces en favor de todos esos pequeñitos. Te pedimos, mamá, que interceda por cada uno de nuestros hermanos que han sido llamados a este ministerio, y especialmente por aquellos que están en contra de la vida. Los entregamos en tus brazos maternales, mamá. Gracias por Jackie, Señor. Gracias por este mensaje que tal vez muchos de nosotros desconocemos. Sigue bendiciendo su vida y sígala utilizando, Señor, para defender la vida, Señor. Gracias, Señor, porque su vida es muy valiosa para ti y para nosotros. Sígala bendiciendo con muchos años más, Señor Jesús, de vida, especialmente de tu vida, para ser compartida. Bajo tu manto, lleno de estrellas que iluminarán mis noches, ya no habrá juicios, fariseos o reproches, pues soy tu hijo, cuidas de mí. Ya no tengo que temer. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y clamando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelva a nosotros sus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y las gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén.